Llegó el momento de mostrarte esta comparativa entre los Galaxy Buds Live versus los Galaxy Buds Pro. Aquí es más un conversatorio. ¿Por qué? Porque llevo muchísimo tiempo usando ambos dispositivos y en esta comparativa voy a decirte cuál deberías comprar y cuál te conviene a ti. No me voy a enfocar mucho en cuanto a características porque para eso ya hice un revisado de los Live, hice un revisado de los Pro y voy a dejarte esos enlaces aquí en la descripción de este video por si tú quieres empaparte de cuál tiene mejor característica, porque ciertamente están casi parecidos, es decir, que a nivel de tecnología casi tienen lo mismo. Estuche con carga inalámbrica, estuche con pines de carga magnético, casi la misma autonomía de batería, tanto el estuche como los audífonos. Ambos cuentan con un precioso diseño en el estuche, tanto los Pro como los Live. El diseño es casi igual. Donde varía un poco el diseño es en los audífonos, ya que si te fijas que los Live es muy diferente. Pero en ese mismo orden, si tú me preguntas cuál es más cómodo de los dos, basado en mi caso y en la experiencia que he tenido en ambos casos, fíjate que la almohadilla de los Live es más pequeña. Es una almohadilla miniatura. Sin embargo, la almohadilla de los Pro es una almohadilla un poco más grande. Pero en mi caso, basado en la experiencia que he tenido con ambos audífonos, me siento más cómodo con los Live. Es decir, si voy a estar una jornada de 2, 3, 4, 5 horas sin retirarme los audífonos, pues me siento más cómodo con los Live. Pero ustedes saben que esto de la ergonomía y cuál es más cómodo, ustedes saben que esto va a depender de cada usuario, porque los seres humanos tenemos el oído diferente. Pero a mí, en mi caso, me siento mucho más cómodo con los Live. Y de hecho, siento que se sujetan mejor al oído. Y eso que yo uso una almohadilla. La almohadilla más grande en ambos casos para que se ajuste bien, y también me lo pongo de manera correcta para que no vaya a haber problemas. Por ejemplo, si yo decido hacer ejercicio al aire libre, si me pongo a correr o a hacer deporte extremo, pues yo lo que hago es que le pongo la almohadilla grande. Esto me garantiza que se sujeten bien al oído, me van a dar una buena experiencia en el sonido y me van a dar una buena experiencia en la cancelación de ruido, y es lo mismo en ambos casos, ya que los dos cuentan con la misma tecnología. Los estuches también cuentan con carga inalámbrica, pines de carga magnético. Pero miren, sometí ambos audífonos, tanto los Live como los Pro, los sometí a una dura prueba de derrame. Le vacié una botella de agua en ambos casos y los dos pasaron esa dura prueba sin ningún problema. Tanto los Live como los Pro, cualquiera de los dos con el que tú te vayas. Por ejemplo, si tú eres una persona que hace ejercicio y sudas mucho, pues no tengas cuidado, porque los dos están muy bien en cuanto a la certificación a prueba de derrame, ya que los dos los sometí a una dura prueba y ninguno presentaron problemas, porque después de esa prueba de derrame siguen funcionando sin ningún problema. Ahora voy a hablarte del tema de la cancelación de ruido y el sonido ambiente. Los dos vienen con lo mismo. ¿Cuál da mejor experiencia en este sentido? Bueno, para mí están casi al mismo nivel. Siento que gana un poquito más, los Pro ganan más cuando tú activas el sonido ambiente. Yo siento que cuando tú activas esta tecnología, como que captan el ruido de afuera hacia adentro. Ustedes saben que tienen micrófonos orientados hacia adentro para cuando tú activas el sonido ambiente, pues estos micrófonos se encargan de recoger el sonido que está afuera. Pues basado en la experiencia, siento que en este sentido los Pro están un pelincito mejor, pero la cancelación de ruido en sí, cuando tú cancelas el ruido, parejo. Siento que la experiencia es la misma, y eso que yo pensaba que los Pro me iban a dar una mejor experiencia, ya que los Pro vienen con una almohadilla más grande, y al tener una almohadilla más grande, pues esto lo que hace es que se sella mejor en el oído, y así tú puedes cancelar
puedes cancelar mejor el ruido. Pero basado en mi experiencia, debo decirte de que no. Están, en cuanto a la cancelación de ruido, están parejos. Ganan los Pro en cuanto al sonido ambiente, ya que siento que el sonido ambiente está mejor de afuera hacia adentro en los Pro. En ese mismo orden, déjame hablarte de mi experiencia en llamadas. Parejos. Por ejemplo, en una conversación, los dos funcionan bien. Si estás en una área que hay mucho ruido, pues la persona con la que tú estás hablando te escucha sin problema. Ese ruido que está en la zona donde tú estás no le molesta, ya que los micrófonos aíslan el ruido muy bien y tú puedes tener una llamada satisfactoria. Y me encanta que en ambos casos funcionan los dos en una llamada. Es decir, ambos audífonos son independientes, tanto el izquierdo como el derecho, los dos funcionan en una llamada y es lo mismo para los Pro y para los Lite. Y en este sentido, en cuanto a tecnología, en cuanto a la experiencia en la llamada, están parejos. Me fue bien en ambos casos. También en cuanto a la sensibilidad táctil, recuerda que ambos vienen con esta tecnología táctil que para tú hacer llamada, hacer saltos de canciones, responder, cancelar llamada, para activar, desactivar la cancelación de ruido, todo esto se hace también en la parte táctil. No hay diferencia. Para mí ambos trabajaron muy bien. De hecho, me atrevo a decir que está mejor en los Live, porque yo cuando quería hacer alguna función en los Pro, a veces hasta para acomodármelo sin querer le topo a la parte táctil y eso tiende a ser como un poco incómodo. Algo que no pasa en los Live. Cuando tú te lo vas a acomodar, pues no pasa nada. Tú no le topas, por accidente no le topas a la parte táctil. Sin embargo, los que compren los Pro saben de lo que estoy diciendo, porque la parte táctil es como más grande y a la hora de tú estar moviéndote el audífono, pues muchas veces accionas esta parte. Pero la experiencia en general es igual. Es decir, a la hora de tú hacer cualquier función multimedia con la parte táctil, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, están parejos. Siento que Samsung en ambos casos hizo un excelente trabajo, tomando en cuenta lo que acabo de decir. Déjame hablarte del sonido, tema importante. Recuerda que ambos dispositivos tienen un ecualizador y a través del ecualizador tú vas a poder, aumentar los graves, los medios, los agudos, los bajos, para así tú tener una mejor experiencia de sonido. ¿Qué pasa? Que las pruebas que yo hice, la hice estándar, sin tocar el ecualizador. Hice prueba de sonido tanto en los Live y hice prueba de sonido en los Pro. Bueno, en cuanto a la prueba de audio, hay un tema acá, porque sí hay una mejora en los Pro. Hay una mejora, pero a nivel de calidad, a nivel de nitidez. Por ejemplo, yo siento que los graves, los agudos, están como, un poquito más mejorados, ¿no? Se escuchan como mejor. Pero en cuanto a los bajos, para mí ganan los Live. Yo siento que los bajos en los Live dan mejor. Siento que la presión, el boom se escucha mejor. También los medios, los graves, los agudos. De hecho, cuando yo hice la comparativa y cuando estuve haciendo los videos de los Live, la calidad de sonido me sorprendió muchísimo, porque Samsung ha mejorado significativamente la calidad de audio. Si tú me pones a elegir a mí entre estos dos, ¿cuál es el ganador? Pues debo decirte que están bien, tomando en cuenta de que los Pro
tienen como una mejor definición. Siento como que la música está mejorada. Por ejemplo, si tú vas a escuchar música en vivo, orquesta y esto, pues lógicamente con los Pro te va a ir mejor. Pero si tú vas a escuchar reggaetón, techno, este tipo de música que incluyan mucho, que entren los bajos, pues yo siento que en este sentido están mejor los Live. Si tú me pones a elegir a mí, debo decirte que a nivel de sonido están casi parejos. Toma en cuenta los puntos que acabo de decirte, y yo con cualquiera de los dos me siento bien. Es decir, si me voy con los Live para mi uso personal, perfecto. Si me voy con los Pro para mi uso personal y el sonido y las características, pues me va súper bien. Los Live muchas veces tienden a fallar. Es decir, el lado izquierdo o el lado derecho, si mal no recuerdo, se desconecta solo. En mi caso, cuando yo estaba al aire libre haciendo ejercicio o corriendo, si yo tenía el teléfono en mi bolsillo y el audífono acá y me volteaba o hacía, qué sé yo, un movimiento, pues a veces se desconectaban, entraban y salían. Es decir, había un fallo de conexión, algo que no pasa con los Pro. Los Pro, yo he hecho muchísimas pruebas, he salido al aire libre, he corrido, he hecho ejercicio con ellos y no he tenido ningún problema. Así que es bueno que ustedes tomen en cuenta, porque es una lotería. Si te compras los Slide, puede hacer que te funcionen bien, pero también puede hacer que tenga fallo. ¿Por qué? Porque en ese video que yo hice, muchos usuarios reportaron que tenían ese fallo y otros usuarios reportaron que no tenían el fallo. Así que, basado en lo que yo viví con ambos, hay que tener esto en cuenta por si tú decides comprarte los Live. Y eso es algo que a mí no me gustó, que tenía ese problema de conexión. Bien, ahora conclusión final. ¿Con cuál te vas? Recuerda que los Pro al día de hoy cuestan $200 y los Live lo consigues entre 150 a 170 dólares. Eso va a depender de la tienda donde tú lo compres, porque yo he visto en línea, en sitios que venden los Live hasta en 130 pesos y 115 dólares. Así que esto va a depender de donde tú lo compres. Por mi parte, si tú consigues los Live en un precio de menos de 150 dólares, pues vete con los Live. No vas a extrañar nada de los Pro, tomando en cuenta lo que acabo de decirte, de que es muy probable que fallen o que no fallen. Si tú lo compras en un sitio que tú tengas la opción de regresarlo, pues vete con los Live. ¿Por qué? Porque si tú compras esa unidad y te fallan, pues tú tienes la opción de cancelarlo de una vez, de regresarlo ahí mismo. Con los Pro estás más propenso a que no tenga fallo. Es decir, pagas un poco más, vas a tener, qué sé yo, un poquito mejor de calidad de sonido y quizá un poquito mejor de experiencia en cuanto al sonido ambiente, pero tienes que pagar más. Yo con cualquiera de los dos me siento fenomenal. Por ejemplo, si te compras los Live sin ningún fallo, pues perfecto. No tienes que envidiarle nada a los Pro. Con cualquiera estaría bien, tomando en cuenta el precio. Así que ya sabes, en este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras.